En Subjetivo justamente habíamos publicado una nota sobre el racismo y clasismo que se vive en nuestro país, pese a que solo el 12% de la población es de piel blanca. Lo cierto es que las comunidades indígenas y los pueblos afromexicanos pues han sufrido de este clasismo, racismo y discriminación, yo diría desde la implementación del sistema de castas en la colonia española, y desde entonces es un pendiente que ningún gobierno ha querido atender. Ahora con esta nueva ley general que nos presenta, y justo lo decía el titular del Instituto de Pueblos Indígenas, no había existido una ley en materia de comunidades y de pueblos originarios en 200 años de México independiente. Al respecto, preguntarle, Presidenta, si esta ley también tendrá algún apartado para abatir, sí, así la palabra es abatir, el racismo, el clasismo y la discriminación, porque quienes lo criticamos y lo señalamos, Presidenta, si no somos blancos, se nos dice resentidos. Y bueno, pues ahora que se propone esta nueva ley general, quisiera preguntarle esto al respecto. Bueno, primero, solo hasta la Cuarta Transformación y las modificaciones constitucionales que hemos hecho, hay un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Si lo pensamos en la Constitución de 1824, pues en realidad esencialmente es cómo se constituyen los poderes y una república federada. En 1857, aun y cuando Benito Juárez, indígena zapoteco, había o reconocía la discriminación, y por eso para él lo más importante era que todas y todos fuéramos iguales ante la ley, y por eso la reforma, la Constitución del 57 y las leyes de reforma. En esa Constitución no hay un reconocimiento como tal de los pueblos indígenas y sus derechos. En la Constitución de 1917 se reconoce la propiedad comunal y ejidal, pero no hay un reconocimiento como pueblos indígenas. Es hasta 2024 que cambia la Constitución, y por primera vez en toda la historia del México independiente hay un reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez. Se traduce además en que haya un presupuesto por primera vez en la historia dedicado directamente a los pueblos, a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. El llamado FAISPIEM, que es el Fondo de Infraestructura, ¿cómo es? FAIS, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que lleva el apellido Piam, que es para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por primera vez hay un presupuesto que se da directo a las comunidades, y las comunidades, a partir de su máximo órgano de decisión, que es la Asamblea, nombran a una comisión, recibe el recurso y en general a una mujer tesorera, dependiendo de cuál sea la decisión de la Asamblea, pero en la mayoría de los casos es una mujer tesorera que es quien administra los recursos. Ahora, al aprobarse esta ley, esto ya queda como ley, ya no es nada más una decisión de la presidenta de enviarlo al presupuesto de egresos de la Federación, sino ya queda aprobado como ley. Y ahora viene pues la reglamentación de ese segundo constitucional. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen todos los derechos como comunidad y como individuos. Hasta ahora pues viene esta ley que es muy completa, tiene muchos capítulos, y el objetivo es ponerla a discusión de las propias comunidades y pueblos para que ahí se defina si es correcto lo que viene allí o tiene que haber alguna modificación para poderse presentar ya al Congreso de la Unión. Eso es lo primero. Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales. Pero el tercero, que es igual de importante,
es la parte de el pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el humanismo mexicano, que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora. Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber, porque engrandece a los pueblos. Pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la conquista y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión, lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos. Si nosotros seguimos cargando, como se carga principalmente en los conservadores y en la derecha, y hoy que se catalogan como la ultraderecha, si nosotros seguimos cargando con esa visión de que hay seres superiores y seres inferiores en los seres humanos, porque así lo concibe la derecha, de que todos tenemos solamente una identidad y no hay una pluriculturalidad con la cual se formó México o se forma México. Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones, y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad en México, esta identidad colectiva y no individualizada, si no reconocemos eso, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo. Eso fue lo que le comenté al rey. Para nosotros es un asunto de identidad, de un México que no es el México que nació con el mestizaje, porque todavía 20% de la población se identifica a sí misma como indígena o afromexicana. 20%. Después de 300 años de colonia y después de más de 200 años de independencia, 20% de la población se sigue identificando como indígena. Es importantísimo, pero no solamente por eso, sino por lo que es la visión y los valores que se han impregnado en todas y en todos los mexicanos. Y decía, el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno, el reconocimiento de la grandeza cultural de México, México como potencia cultural precisamente por los pueblos indígenas y afromexicanos. Y la segunda, la grandiosa historia de México, desde la independencia. Ese sustento es lo que nos permite reconocernos como un país único en el mundo. Ese valor, ese reconocimiento es lo que hoy pone a México con el reconocimiento mundial que tiene. Fíjense, ahora la derecha, el conservadurismo, lo que promueve es que en México estamos muy mal. Estamos mal económicamente, estamos mal en términos de seguridad, estamos mal en todos los sentidos. Y resulta que el mundo entero quiere venir a México, quiere conocer México. Y ahora con el Mundial, pues la vivencia que recibieron todas y todos los visitantes de lo que es el agradecimiento, la recepción, la calidez de las y los mexicanos. Y eso no viene de la conquista, eso no viene de la visión del eurocentrismo, eso viene de otro lado, eso viene de los pueblos originarios.
Por eso siempre he dicho que todas las mexicanas y mexicanos, independientemente si nos reconocemos como indígenas o no, si ayer alguien se hizo mexicano porque recibió la nacionalidad, tiene una responsabilidad y es reconocer esos valores, esa pluriculturalidad que es parte de nuestra identidad. Eso, por primera vez, está en la Constitución. Y por primera vez se va a hacer una ley que viene de los propios pueblos, porque no es que la haya realizado Adelfo y unos cuantos expertos. Participaron muchísimas comunidades del Consejo Nacional Indígena en la elaboración de la ley. Es decir, viene de los propios pueblos el escrito que estamos presentando hoy para consulta. Y una vez que fue escrita, que está reconocida, que se ha hecho todas las revisiones de que es constitucional, es decir, que no hay ninguna contradicción con la Constitución, al contrario, pues entonces ahora va a la consulta a todos los pueblos y comunidades. Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México que viene de hace miles de años. Ahora, Presidenta, a propósito de los conservadores, del clasismo y del racismo, en esta semana Acción Nacional presentó un proyecto alternativo de nación o algo similar a ello. Me gustaría pedirle su opinión sobre las siguientes propuestas, porque mire, ellos proponen crear 5 nuevos organismos autónomos, cadena perpetua para mitigar la incidencia delictiva. Retoman la iniciativa de Xóchitl Gálvez de construir una megacárcel. En economía proponen vender la refinería a Dos Bocas. Buscan, por supuesto, revivir el fraudulento programa de Cruzada Nacional contra el Hambre. En democracia, proponen echar atrás la elección de jueces y ministros, y en procuración de justicia van por fiscalías pues como la que manejaba César Jáuregui, ¿no?, allá en Chihuahua. Entre otras cosas, proponen eliminar el IMSS Bienestar y pasar a lo que ellos han llamado el Seguro Popular 2.0, y por supuesto de pueblos indígenas no hay ninguna mención. ¿Cuál es su opinión sobre esta visión de país, Presidenta? Pues qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar a un seguro popular que construyó 80 hospitales que dejaron solamente con el cascarón. Quieren quitar el IMSS Bienestar que hoy representa para 24 entidades de la República mejor acceso a la salud. Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal, que ya México ya vivió eso. O sea, ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado. Entonces, por eso el pueblo de México tiene muy claro que en efecto son 2 proyectos de nación: regresar al pasado neoliberal, de corrupción, de privilegios, o continuar con la transformación. No hay más. El otro día, creo que Silva Herzog Márquez dice, no, es que en América Latina ya estamos viendo que el centro ya no tiene mucha perspectiva. Ahora la perspectiva es la ultraderecha, como así fuera Máscara. Pues es eso, el autoritarismo, la no inclusión. Fíjense, cuando gana el PAN la presidencia, Fox, en el 2000, si ustedes ven las propuestas de Fox, retoma muchas propuestas de lo que era el movimiento social, de lo que hoy llamamos el humanismo mexicano. Muchas propuestas, que se va a hacer justicia para 1968, que se van a esclarecer los hechos, que nunca propone lo que realmente hizo, sino retoma mucho de lo que venía del movimiento social. No cumple nada, habla de que por primera vez va a haber democracia y 3 años después o 4 años después acusa a López Obrador de haber violado un amparo
para que no pudiera participar en la elección y luego hace el fraude electoral del 2006. Entonces, mucha hipocresía, como decía Monsiváis, ahora que tanto lo menciona. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y así es. Ahora no se vieron tan hipócritas, porque ya dijeron claramente que lo que quieren es regresar al pasado. Qué bueno. Una megacárcel. ¿Y dónde está la atención a las causas? ¿Y dónde está el bienestar del pueblo? ¿Y dónde está la democracia? ¿Y dónde están las libertades? Vean, 800,000 personas en el Ángel de la Independencia, 100,000 personas o no sé cuántas en Guadalajara. Pues si eso no es libertad. Libremente la gente celebrando. Ese es el país que estamos construyendo junto con el pueblo. Vender la refinería, presidente. ¿Perdón? Vender la refinería de Dos Bocas. Bueno, imagínense. Platicaba el otro día, lo dijo varias veces el presidente López Obrador. Cuando privatiza Salinas de Gortari y las empresas públicas, previo a la privatización, había una sola familia en la lista de Forbes de los megarricos del mundo. Se venden todas las empresas públicas, se venden entre comillas porque realmente se da un precio bajísimo. Termina su sexenio y todos los que compraron las empresas públicas, ahora son los megarricos. Pues claro, si se apropiaron de los recursos del pueblo y de la nación. Entonces, vender la refinería a Dos Bocas, cuando es la que hoy nos da la posibilidad de importar poca gasolina y diésel y tener suficiente abastecimiento para las necesidades de México. Por último, presidenta, durante la semana pasada, Subjetivo dio seguimiento al proceso de inscripción de los candidatos, de los aspirantes que pretenden ser coordinadores de los comités de la transformación. Citlali Hernández informó que se realizaron 227 registros en la Comisión Nacional de Elecciones y no se reportó ningún incidente o inconformidad. Esto es relevante, presidenta, porque el mecanismo de Morena, que fue ultramente criticado en 2024, ahora está siendo replicado pues, por Acción Nacional. Ellos ahora le llaman coordinadores de los comités en defensa de la familia, patria y libertad. O sea, básicamente lo que decía, que de innovadores pues no hay mucho porque se están fusilando. Perdón, sí. Un teléfono. Sí, concluyo, presidenta, perdone. Decía que Acción Nacional se está, insisto, fusilando el nombre, le ponen coordinadores de los comités en defensa de la familia, patria y libertad. Pues preguntarle, presidenta, su opinión sobre este proceso interno que están llevando los partidos políticos, ahora tanto el PRI como el PAN replicando lo hecho por Morena y el informe que da Citlali Hernández sobre que se registraron más de 200 candidatos sin ningún incidente. Bueno, cada partido decide cómo organizarse. Lo que quiero llamar la atención es las tres consignas que ellos han asumido: familia, patria y libertad. Familia es una visión de familia, para empezar. Pero si alguien ha defendido la familia como una institución social fundamental, pues es el humanismo mexicano. Hemos defendido que gracias a ese núcleo familiar no tenemos, y los valores, porque no solo es el núcleo familiar, sino los valores, no tenemos los problemas de drogadicción que hay en Estados Unidos.
O sea, no sé de qué familia habla. Patria. ¿Cómo pueden tener el concepto de patria si cada tercer día van a Estados Unidos a hablar mal de México? ¿Cómo se pueden decir patriotas si son los que están llamando a que Estados Unidos venga a invadirnos para poder resolver el problema del narcotráfico? ¿Cómo se pueden decir patriotas cuando invitan a una agencia de los Estados Unidos en contra de la ley a hacer operativos en tierra? ¿Cómo se pueden llamar patriotas si su momento más importante es cuando van a una televisora en Estados Unidos a hablar mal de México? O sea, de mucho patriotismo, pues la verdad, ¿no? Al revés, son los más entreguistas de los entreguistas, históricamente, desde su formación. No olvidemos que el PAN se formó en contra de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Por eso digo, cuando por primera vez gana el PAN, no gana con las consignas de la derecha, te engaña. Porque la segunda vez que supuestamente ganó el PAN, no es cierto que ganó, hubo fraude electoral. Entonces, patria, pues no sé cuál sea su patria, porque ellos de patriotas no tienen nada. Y lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que ellos quieren es el injerencismo. Y es el PRIAN en realidad, porque ya, aunque vayan a salir ahora, dicen separados en la siguiente elección, son lo mismo. Y libertad. Cuando sus gobiernos fueron represores, cuando no había libertad de expresión, cuando no había libertad de reunión. Es la libertad del mercado. Es decir, el concepto de libertad ellos lo ven en el mercado. Nada más que ese concepto de libertad solamente es para los que tienen suficientes recursos para el consumo o para el consumismo. La libertad de vivir en un pueblo y tener todos los derechos, una comunidad indígena, esa no es libertad para ellos. Entonces, son tres conceptos que no tienen asidero en México, con la derecha. Eso es importantísimo, porque toman esos conceptos del exterior de nuevo, de cómo se ganó en Argentina, de cómo se ganó en otros lugares de América Latina y del mundo, con tres conceptos que no tienen nada que ver, en todo caso, con la derecha mexicana. Al contrario, están mucho más vinculados al humanismo. Claro, lo colectivo a ellos no les interesa, a nosotros sí. Pero bueno, todos tienen derecho México es un país libre y hay democracia.